Hola a todos, el día de hoy vamos a estar haciendo un master plan ambientado, entonces, bueno, les voy a compartir mi pantalla y vamos a ir paso por paso viendo qué es lo que tenemos que hacer. Se va a compartir, pero la pongo aquí abajo en los comentarios del video. Así que fue más simple. Voy a audio que me está interrumpiendo, vamos a dejarlo. Ok. Lo primero que vamos a hacer cuando hacemos un master plan ambientado es que nos vamos a nuestro AutoCAD y lo vamos a limpiar lo más posible. Estoy borrando las cosas como que no son tan necesarias. Y muy importante es que uno haga un cajón que va, digamos, ser el área de trabajo, porque para para este tipo de master plan ambientado que vamos a hacer, vamos a trabajar con 3 programas. Vamos a trabajar con AutoCAD, con Illustrator y con Photoshop. Entonces, el flujo de trabajo va a ser importar mi archivo de AutoCAD a Illustrator y entonces de Illustrator a Photoshop. Esto se hace así porque a la hora de hacer, digamos, un cambio en el master plan, podemos usar los archivos, podemos usar de base el archivo anterior. Entonces, por eso es que lo metemos en Illustrator. En el caso de este proyecto en particular, ya hice una versión anterior, entonces lo que voy a hacer ahorita es, digamos, meter este archivo en mi Illustrator y para eso necesito abrir el archivo anterior. Vamos a ver si ya se descargó porque es un archivo un poco pesado. Así que vamos a ver si ya se descargó. Todavía se está descargando. Así que lo que voy a hacer es, voy a poner la pausa al video y voy entonces a retomar cuando tenga el archivo abierto. Hola de nuevo, tuve que cambiarme el suéter porque la camisa porque hacía mucho calor, pero ya estoy de vuelta. Ok, conseguí abrir el archivo. En Photoshop hay 2 tipos de archivos, uno que es PSD y uno que es PCB. PCB es para archivos muy pesados. En este caso, el archivo que voy a abrir pesa 1 GB. Sería este de aquí. Este es, digamos, un master plan que ya está listo, pero es la versión anterior. Aquí hubo un cambio en las calles, hubo un cambio en varias cosas. Entonces, lo que yo voy a hacer es usar esta base y hacer un master plan un poco más colorido. Vamos a ver si me deja hacer esto hacia afuera. A ver. Se pone un poquito lento, pero... Este archivo es el que voy a usar de referencia. O sea, voy a usar ambos. Este para los colores, o sea, quiero hacer algo más con el estilo de este en el otro archivo. Entonces, voy poniéndole pausa al video y grabando por partes porque sé que se me puede estar cortando. Entonces, porque es muy pesado Photoshop. Mira, aquí pueden ver un poquito. Se va viendo. Ajá. Excelente. Si ven, este es más colorido. El otro era un estilo que usábamos anterior y un poco más opaco. Entonces, queremos darle vida y actualizarlo. Bueno, algo muy importante cuando trabajan este tipo de archivos es que trabajen con capas. Bueno, en todo, en AutoCAD, en Illustrator, en Photoshop, siempre trabajen con capas. En este caso, yo tengo las casas en un layer, ya yo apagué el layer de los árboles. ¿Por qué? Porque los layers son muy pesados, entonces es importante que lo puedan ir apagando para trabajar más rápido. Porque como estoy compartiendo, se está demorando, de hecho, mucho más en cargar el archivo. Dentro de mis layers, ya yo tenía enlazado un archivo Illustrator.
miren, ya se apagó algo acá. Ya se apagó otra cosa. Excelente. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a irme, estos son todos los layers que yo tengo en este archivo. Voy a buscar por lo general hago este layer que se llama base, y lo que hago es que, este es un archivo enlazado de Illustrator. Ahorita estoy haciendo como el procedimiento a la inversa, porque normalmente, o sea, tengo el AutoCAD, lo paso a Illustrator, y en Illustrator, o sea, limpio las capas también, y entonces me voy a archivo y lo coloco aquí en Photoshop. En este caso ya está colocado. Pero la forma de abrir el archivo Illustrator, o sea, el archivo de referencia, es dándole doble clic. En este caso tengo que desbloquear, yo creo que puedo abrirlo directamente. Lo único que yo voy a hacer es darle doble clic. Voy a pausar la cámara, pero o sea, al hacer doble clic entonces se me va a abrir el Illustrator. Ok, una vez que compartí, digamos, disculpen, que di doble clic, entonces se me abre el archivo Illustrator. En este caso, esta es la versión anterior del archivo. Entonces, si yo puedo abrir mis capas, veo que aquí yo tengo algunas capas ya apagadas. Vemos algo interesante, es ver que la línea que está a mano derecha es, digamos, el borde del recuadro que yo puse de referencia. En este caso, que yo tengo un archivo nuevo, yo lo estoy usando en las mismas coordenadas en el archivo AutoCAD y estoy colocando el rectángulo del mismo tamaño. Lo que hice fue que abrí el AutoCAD de esta versión y copié el cuadrado exactamente igual. Casi siempre lo que hago cuando, o sea, para diferenciar el archivo de AutoCAD del que estoy trabajando o que es mi archivo principal, yo le hago una copia y lo guardo con la palabra foto al final. Algo que es muy importante es que cuando uno inserta un archivo en Illustrator, se te inserta todo lo que tiene el archivo. Por lo que si tienes capas apagadas o leyes apagados en AutoCAD, esos se te van a prender aquí automáticamente. Entonces, por eso es muy importante que antes de insertar el archivo en Illustrator, se haya hecho la limpieza del archivo AutoCAD y solamente tengas dentro del recuadro lo que necesites. En este caso, esta línea, por ejemplo, la que estoy tocando, se extendía en mi archivo AutoCAD. Yo lo que hice fue trim para que todo quede dentro del espacio. Así que voy a ponerle pausa nuevamente. Ok, muy importante a la hora de insertar el archivo de AutoCAD es que hagamos un layer nuevo. En este caso particular, de la manera que yo lo voy a insertar, me parece que se van a colocar todos los layers de AutoCAD. Hay dos maneras de insertarlo, una manera es importándolo y la otra manera es colocándolo. Si lo colocas, si pones colocar, todo se coloca en el mismo layer. En este caso yo no quiero que eso pase, o sea, a veces yo lo pongo colocar y todo se me pone en el mismo layer. Pero yo quiero tratar de abrir el archivo directamente porque quiero, o sea, quiero probar abriéndolo porque sé que al hacer abrir me salen, digamos, todos los layers. Entonces, lo que voy a hacer es poner archivo, abrir. Recordemos que Illustrator abre archivos a AutoCAD directamente. Entonces, voy a ponerle pausa nuevamente y entonces vamos viendo qué es lo que va pasando, ¿no? Ahora aquí ya se me abrió. Muy importante que, digamos, cuando insertes el archivo, es importante que tengas, digamos, la misma versión o una versión equivalente a la AutoCAD con el Illustrator, ¿no? Por ejemplo, si estás usando Illustrator CS6, entonces el archivo va a tener que estar guardado en 2010. En este caso, que es Illustrator 2020, yo puedo tener el archivo en 2018, 2019 en AutoCAD y no va a haber ningún problema. Que como les dije, o sea, cuando son los archivos, digamos, que voy a insertar a Photoshop, es importante como diferenciarlo de los archivos que estás trabajando regularmente.
Por eso yo le pongo foto adelante, o Photoshop al final, más bien. Bueno, listo. En este caso ya importé correctamente, digamos, el archivo de AutoCAD a Illustrator. Si podemos ver en las capas, tengo todas las capas iguales que las de AutoCAD. En este caso el dibujo me salió un poco más a la derecha. Importante es que en este caso, digamos, casi siempre trabajo los masterplanes ambientados en tamaño de hoja 24 por 36. Entonces es importante que antes de insertar el archivo, ustedes coloquen la mesa de trabajo del ilustrador. Eso lo hacen aquí en archivo nuevo. Archivo nuevo. O sea, lo más fácil es que creen una hoja primero. Por ejemplo, yo creé esta sin título 1 y la creé en este tamaño, 24 por 36 horizontal. Entonces, a la hora que yo abrí, digamos, el archivo de AutoCAD, o sea, se me abre como en la mesa de trabajo anterior que yo tenía, o sea, en el tamaño anterior que yo tenía. Entonces, como yo había abierto una hoja 24 por 36 horizontal, a la hora que inserté el archivo de AutoCAD, se insertó o sea, ahí me sale y que, bueno, encajar en mesa de trabajo y le das OK. El archivo me salió un poco a la derecha y lo que yo hice fue seleccionar todo, o sea, seleccioné todos los objetos y donde salía transformar, porque sale transformar en la parte de arriba, ahorita no se los puedo mostrar, déjame si toco esta línea, voy a tocar una línea, o sea, yo seleccioné todos los objetos, vamos a ver si lo puedo seleccionar para mostrarlo. Ajá, aquí me sale transformar, ¿verdad? Voy a tocar donde dice transformar un momento. Veamos de nuevo. Voy a transformar. Ok, ven que el puntito yo lo coloqué como, esto ustedes lo pueden mover. Este es el punto de referencia del objeto que está seleccionando. Si tocas en el centro, entonces el punto de referencia en el centro del objeto. Si tocas a la izquierda, el punto de referencia es a la izquierda. Entonces yo seleccioné todos los objetos, puse el punto de referencia a la esquina izquierda y lo cambié a 0. Eso hizo que todo el dibujo se fuera hacia la izquierda. ¿Y por qué hice eso? Porque en el objeto, o sea, cuando lo abrí no se insertó en el mismo archivo. Pero en este archivo, que es el que yo tengo enlazado al Photoshop, este está orientado al lado izquierdo. Lo que yo voy a hacer ahora es guardar este archivo que todavía dice DWG, lo voy a guardar como ilustrador y lo voy a colocar totalmente de nuevo en el Photoshop. Como el cuadrado es del mismo tamaño que el anterior, mi archivo, o sea, mi polígono, que es el mismo, se no ha cambiado, debería colocarse en el mismo lugar. Entonces vamos a hacer esa prueba y ver cómo nos va. Entonces, bueno, voy a pausar el video. Lo que voy a hacer es que voy a abrir el Photoshop y entonces voy a empezar desde ahí. Ok, antes de continuar decidí copiar, o sea, apagué todos los layers en el archivo de Illustrator, el que abrí, y lo voy a estar copiando al archivo que ya está linkeado en el Photoshop. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque, o sea, puedo linkear este mismo archivo de Illustrator nuevo en el Photoshop, pero como este ya está linkeado, ya estoy seguro que funciona, por cuestión, digamos, de rapidez, lo que voy a hacer es copiar los layers que más me interesan a este archivo que tengo acá. En este caso ya, por ejemplo, copié los lotes, es este layer que dice el lotes R11. Entonces hay layers que ya no voy a tener que copiar porque ya están acá. Por ejemplo, aquí están las líneas estas líneas punteadas siguen estando en el mismo lugar. Entonces lo que voy a hacer es que voy a apagar lo que ya no necesito.
por ejemplo. Entonces, cuando yo guarde este archivo, recuerden que este archivo yo lo abrí dándole doble clic desde el Photoshop. Entonces, cuando yo lo guarde aquí, entonces eso se va a actualizar en el archivo de Photoshop. Van a salir como unos puntitos de que está cargando. A veces no sale inmediato, entonces cuando no sale inmediato lo que hay que hacer es, te das como de nuevo el ilustrador, bueno, no se terminó de guardar. En el caso de que, digamos, no tengas, o sea, el proceso de linkear el archivo en Photoshop es simplemente, es muy parecido a Illustrator, tocas archivo y pones colocar. Vamos a abrir Photoshop ahora. No se ha actualizado todavía, pero ya la barra empezó como a cargar, quiere decir que mi actualización está en progreso. Voy a ponerle pausa un momentito para que me ayude la velocidad de la computadora. Bueno, vamos a continuar. Se me ocurrió una idea interesante cuando estaba haciendo esto. Así que, bueno, ¿se acuerdan que estaba tratando de insertar este archivo y quedar en la misma posición en el Photoshop? Lo que hice fue que le di clic, bueno, primero que dupliqué, digamos, el archivo que ya yo tenía enlazado. Esto aplica cuando ya, o sea, cuando haces, digamos, actualizaciones del archivo que ya habías trabajado. Yo le di clic con el botón derecho y me fui a, digamos, actualizar, a volver a enlazar el archivo. Yo volví a enlazar el archivo y el archivo me quedó en la misma posición. Si ven aquí, o sea, puedo verificar que está en la misma posición porque esta quebrada que tengo aquí tiene el mismo contorno. El archivo que se ve nuevo, o sea, las líneas nuevas, son mis líneas son las líneas con las que voy a estar trabajando. Entonces, bueno, vamos a encajar nuevamente la mesa de trabajo. Aquí está mi archivo en blanco, ¿no? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es apagar, o sea, yo en este no voy a usar tantos colores, pero sí voy a usar la misma imagen que está en el fondo. O sea, voy a tratar de reciclar lo más que puedo de este archivo. Y lo primero que voy a hacer es apagar todos los layers que tengo, como con los lotes residenciales. Y eso. Pues lo primero que voy a hacer, voy a quitarle las saturaciones, quiero que esta imagen se vea más viva. Voy a apagar la cámara un momentito nuevamente, mientras voy apagando los layers y ahorita les muestro. O sea, lo único que voy a hacer es apagar las capas. Ok, sigamos avanzando. Ya en este caso, como yo tengo todo por layers, o sea, lo único que hice fue apagar un layer que tengo acá que se llama uso de suelo y me quedaron entonces digamos, los lotes sin color. Ahora yo voy a irme a Illustrator. Recordemos que nosotros tenemos un archivo enlazado, así que igual, como ya está enlazado, yo le voy a dar doble clic. O sea, voy a darle doble clic y me debería abrir el mismo archivo que yo tenía antes. Perfecto. Quiere decir que cuando yo haga un cambio en este archivo, se va a actualizar en el archivo de Photoshop. En el caso de que me abra otro vector Smart Object, entonces tendría que usar ese. Cuando estás en Photoshop y haces hacia atrás, puede que causes un error. O sea, más que todo a la hora que estás abriendo el Smart Object. En este caso, yo quiero prender algunos layers que son importantes para poder empezar a pintar. Voy a prender acá. Es muy bueno que trabajen en layers, porque así pueden tenerlo todo.
de una manera que lo pueden prender y apagar, ¿no? Voy a prender este que dice calle. Prendió nada, parece. Así prendió algo. Voy a prender este que dice calle principal. Voy a prender este que dice áreas verdes. Este que dice, ahí prendí uno que no tenía que prender. Voy a apagar este. O sea, lo que voy a hacer ahorita es simplemente prender los layers